Hola amigos, mi nombre es Alberto y en esta mañana quiero hablarles de un tema que se titula ¿Cuál es la diferencia entre un conquistador y un colonizador? Un colonizador es una persona o un grupo de personas que llegan a cierto lugar y se plantan y empiezan a expandir su conocimiento, su inteligencia, su sabiduría y a convivir con los nativos de ese lugar. Y un conquistador es una persona o un grupo de personas que llegan a cierto lugar y, como decimos los mexicanos, a sangre y fuego la conquistan, roban sus riquezas, la saquean. No importa si culminan su obra desbaratando aquellos pueblos cuales han sido conquistados por estas personas. Arrasan con todo. Esa es la diferencia de un conquistador y un colonizador. Ahora, ¿cuáles son las causas por las cuales estas personas llegan a ciertas tierras, a ciertos lugares? Vamos a empezar con los colonizadores. En el año de 1500, en el siglo XV, hubo un personaje allá en Europa. En aquel tiempo, la Iglesia Católica era la que gobernaba esos países, imponía reyes, imperios. Y hubo un personaje llamado Martín Lutero, que estaba enclaustrado, que estaba estudiando para ser clérigo. Pero en sus luchas, él tuvo tentaciones e iba y preguntaba con sus superiores. Yo me imagino que sus luchas eran tener una esposa, tener una familia, pero ustedes saben que para el catolicismo eso es imposible, no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que le decían? ¿Ves? Latígate, rézate unos Padres Nuestros, date un baño de agua fría y se te pasará. Cuando él iba y veía que la Biblia decía todo lo contrario y seguía con sus luchas, y lo peor era que, aparte de que tenía esas tentaciones, después ya no podía dormir porque ahora estaba herido en su cuerpo. Iba y volvía a hacer la misma pregunta. Oiga, lo que usted me dice no es cierto, porque yo sigo con esas tentaciones. Mira, como comunión te vamos a poner que camines de rodillas, que te latigues tantos golpes y date un baño de agua fría y ponte a rezar. Esas eran sus luchas de Martín Lutero. Juntamente con eso, por si ustedes no lo saben, en aquel tiempo y en esos lugares estaba prohibido tener la Biblia en casa. Además que la Biblia estaba escrita en latín, o sea que nada más la podían interpretar los clérigos. Y ay de ti si tú tenías una Biblia en tu casa, te mataban. Juntamente con eso, la Iglesia Católica, para recaudar dinero, recaudar fondos, para construir sus templos, inclusive el Vaticano empezó a vender las indulgencias. ¿Tú tienes idea qué son las indulgencias? Empezó a vender los pecados. Le decían a la gente en las misas o en los mítines que ellos organizaban que si tú dabas cierta cantidad de dinero, tus pecados te eran perdonados. Si tú dabas cierta cantidad de dinero, si tú tenías un familiar en el purgatorio, con una firma del Papa y el dinero que tú dabas, esa persona salía del purgatorio y se iba al cielo, cosa que no es cierto, porque la Biblia te explica que no es así. Además, si tú cometes un pecado en el futuro con otra cantidad de dinero, tus pecados del futuro son perdonados, no importa si matas o te robas a la mujer del prójimo.
con que tú des un dinero ahorita, tus pecados te van a ser perdonados. Esas serán las indulgencias que por orden del Vaticano se vendían en aquel tiempo. Cuando Martín Lutero se dio cuenta de esas cosas, él empezó a protestar y se rebeló contra la iglesia. De ahí viene el nombre protestantes, porque hubo una persona que no estuvo de acuerdo con los ideales del catolicismo en aquella época. Se le llama también cristianos o evangelistas. El evangelio se extendió por toda Europa, pero la persecución, en ese tiempo se inventó lo que es la muy famosa llamada Santa Inquisición. La Santa Inquisición inventaban aparatos para torturar a la gente. Una de ellas muy famosa es el caballete, donde a las personas las amarraban y les tiraban con animales, con caballos, y los descuartizaban vivos, los quemaban vivos. A las mujeres que estaban embarazadas les sacaban el feto de su cuerpo y se lo tiraban a los perros. No me lo creas, pero si tú te vas a leer libros de aquella época, te vas a dar cuenta de las atrocidades que cometían en el nombre de Dios, de su Dios. Entonces el evangelismo se extendió por Europa, la persecución también creció. Cuando esta persecución llegó a los Países Bajos, ahí fue donde nacieron y salieron los conquistadores de España y las personas que salieron de Holanda por esos lados y llegaron a Estados Unidos, los colonizadores, huyendo de la persecución del catolicismo. Por eso cuando ellos se plantaron en lo que hoy es Estados Unidos, se expandieron, pero junto con su conocimiento y junto con el saber de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son los frutos? Te voy a decir algunos. En Estados Unidos se celebra una fecha muy importante. Se le llama el Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, que fue implantada por allá por 1600, 1620, cuando llegaron acá, en agradecimiento a los buenos frutos que habían dado al haber llegado a esta tierra, junto con los nativos de aquella época. ¿Que eran unos santos o que son unos santos? No. Cometieron muchos errores, pero como estaban basados en la palabra de Dios, empezaron a caminar con fundamentos bíblicos para estabilizarse, para crecer como país y fundar lo que es esta nación. Ahora, yo vine aquí en 1990 y lo primero que yo vi fue las carreteras, las calles, el trato de la gente hacia nosotros. Aquí viene un chistecillo blanco. Dice que llegó un hombre con su hijo a la frontera y le explicó: mira, mijo, de aquí para allá es Estados Unidos y aquí es México, pero todo esto que ves aquí era de nosotros. Y el hijo le contesta: pues qué gachos, ¿no, pa? ¿Por qué, mijo? Porque nos dejaron todo lo empedrado y se quedaron con lo pavimentado. Era un chiste que en aquel tiempo me causó cierta gracia, pero cuando yo empecé y me introduje en la cultura de este país, empecé a ver por qué es que este país tiene tantas comodidades, tiene tanta facilidad para que su gente viva una vida cómoda. ¿Por qué? Porque uno de los principios básicos que vienen en la Biblia es amar a tu prójimo como a ti mismo. Por lo consiguiente, los servidores públicos tratan de ser serviciales. ¿Por qué? Porque tratan de agradar a Dios sirviéndole al prójimo. Ustedes saben que allá en México, cuando por alguna razón nos tocaba ir, o a mí me tocó ir a alguna oficina del gobierno, ustedes saben que nos tratan con la punta del pie. Yo he ido aquí al consulado mexicano y seguimos en las mismas. ¿Por qué? Porque desconocen de los principios bíblicos que Dios te manda a hacer a través de ella.
Los caminos rurales que le llamamos en México, las carreteras de un sentido para allá y otro sentido para acá, la línea de en medio, la línea blanca, acá en este país, cada metro le ponen ahí un artefacto para que cuando tú, si vas manejando, te distraes y muerdes la línea blanca, empieza a sonar la llanta, pa, 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 pa. Y claro que tú reaccionas y enderezas el camino. Y del otro lado del camino, cuando está la línea amarilla o la línea blanca, también a un costado rayan el pavimento. Por si te desvías, las llantas empiezan pa, 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 pa. Enderezas el camino y sigues tu camino. ¿Por qué? Porque para el gobierno de este país, cuando se implantaron esas leyes, era importante la vida de un ser humano que trataban de brindarle los mejores servicios. Cosa que, tú sabes, en México dista de ser verdad. Ahora, yo te pregunto, el año pasado hubo un terremoto en México el 19 de septiembre, que coincidió con un terremoto de 1985. Nosotros los que conocemos el Evangelio sabemos que no es coincidencia, que por algo sucedió. Dios está tratando con México. Yo estoy seguro de eso. Ahora, cuando yo empecé a ver los noticieros, los periodistas empezaron con un lema: México está de pie. Y seguían con las entrevistas, con los reportajes, y cuando se iban a comerciales, una vez más, y México está de pie. No, hermano, México no está de pie. México se está desmoronando. México se está cayendo a pedazos. ¿Por qué? Porque desde sus inicios como nación hemos sido guiados por un camino que no es el correcto. Acuérdense que los conquistadores, junto con aquellos misioneros que llegaron con ellos, en nombre de Dios, arrasaron con todo. Te hago una pregunta como mexicano. El gobierno impuesto por los españoles en aquellos tiempos, 1600, 1700, hasta 1800, y seguimos adelante, eran secundados por el gobierno también de los católicos, impuesto por el catolicismo. Yo te pregunto, si el cura Hidalgo se levantó en armas, ¿contra quién se levantó en armas? Si nada más había dos poderes en México: el catolicismo y el imperio español plantado en México, haciendo y deshaciendo de las suyas. Entonces el mal de México no es de ahorita. México viene arrastrando un lastre desde aquella época. ¿Cómo vamos a enderezar el rumbo? Yo te reto a ti, así como dice un dicho, de gotita en gotita o de granito en granito hasta que se derrama. Sé tú ese granito, pero por el lado contrario, porque la Biblia te dice: el que robe, que no robe más; el que mienta, que no miente más. Empieza por ti mismo. No te fijes si el gobierno o tus líderes no hacen lo correcto. Se empieza por una sola persona. Así como Martín Lutero empezó la Reformada, él solo, hace 400 años, 500 años. ¿Por qué no podemos nosotros a reconstruir un México moderno, temeroso de la palabra de Dios? Ya estoy para terminar este mensaje, pero yo te digo a ti, si tú eres incrédulo, si tú eres una persona que dices: yo la verdad, yo no creo en Dios, yo no busco de Dios, no te sientas mal. También para eso Dios nos mandó la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Este pueblo tiene un corazón terco y rebelde. No, yo no te creo. El domingo voy a ir a misa, y cuando termine la misa voy a ir a preguntarle al cura
a ver si es cierto lo que tú me estás platicando de la Iglesia Reformada, del movimiento de Martín Lutero. También para eso tiene la Biblia una respuesta que dice: no hay más ciego que el que no quiere ver. Y tiene otra: si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán. Por eso yo te exhorto a que leas, a que te prepares, para que empieces a hacer tú ese granito de arena que empieza a cambiar por sí mismo tu hogar, y por qué no decir, para cambiar el país entero. Se empieza por uno solo. Voy a terminar con un pensamiento propio y un versículo bíblico. Ay, mi México querido, cómo extraño tus colores, cómo extraño tus sabores. Admiro a tu gente humilde y trabajadora, pero también admiro tu ignorancia. Y termino con este. Dice la Biblia: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Que Dios los bendiga. Amén.